Programa tan intenso estamos presentándole a usted, y es que no es para menos con los anuncios del presidente Andrés Manuel López Obrador y estas plantas de generación que yo sigo insistiendo, le arrebata a Iberdrola. Obviamente el gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador le compra a Iberdrola estas plantas. ¿Y qué significa? También desde la óptica del maestro Oriol Mayó, periodista de larga trayectoria, escritor, autor de un libro de referencia precisamente sobre el caso Iberdrola, y a quien saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás, Oriol? Abrazo a la distancia. Abrazo desde Ciudad de México. Pues bueno, ¿qué te puedo decir? Ayer sí que yo pensaba que iba a desconectar por vacaciones, pero por culpa de este presidente no se descansa nunca. Y sí, Y no solo eso, no se descansa nunca, sino que además me va a obligar a rehacer el libro del informe Iberdrola, porque, digamos, había quedado en abierto, va a ser publicado por Fondo de Cultura Económica, aún estamos en los términos de cuándo se publica, pero en una semana me voy a encerrar 4 días completos porque, a ver, hay que terminar el libro de otra forma, porque finalmente tenemos algo extraño casi siempre, que es un final feliz. Y ahí Oriol, es a donde... ver, tú expones en redes sociales, en Twitter, día histórico con mayúsculas, sin contratos leoninos, como estaba acostumbrado Iberdrola, sin colusión en las alturas, como estaba acostumbrado Iberdrola en tiempos de Calderón sobre todo, o subvenciones del Estado mexicano. Iberdrola se hunde. Ignacio Galán firmó ante López Obrador la rendición y entrega de todos sus activos a Comisión Federal de Electricidad. Inicia la segunda nacionalización eléctrica, dices en redes sociales. Bueno, Qué mensaje para España y para el mundo, en donde tenga intereses Iberdrola, que se enteren de lo que está ocurriendo en México, Oriol. Bueno, en España ya lo están vendiendo como que ellos descarbonizan, que es un genial porque acumulan mucho dinero, se van a capitalizar. Pues a ver, entendámonos, nadie acepta una derrota. Primer punto importante. Las cosas como son, igual que en Twitter nadie pierde, Iberdrola gana. Pero a ver, entendamos lo más fundamental. Iberdrola inició una guerra a muerte en todos los frentes, sobre todo judiciales, a través de tribunales de competencia, un frente mediático, un frente internacional, incluso usando los paneles de energía, o sea, una máxima presión absoluta total y al punto, insisto, que hace ni 2 años, y esto pronto saldrá en el libro y en entrevistas, a punto casi de gritar, insultar a altos funcionarios de la CFE, que ahí nadie los iba a correr de México, que harían lo que querían y nadie les quitaría sus centrales de ciclo combinado. De golpe, ¿por qué? La gran pregunta, ¿cómo es que Iberdrola se rinde? Y ahí es muy importante entender 2 cosas. Una, que aún falta una negociación muy compleja, 5 meses, con unos intermediarios financieros de dudosa calaña, ese famoso fondo de inversión de exfuncionarios calderonistas, que aunque controlado desde Hacienda, hay que vigilar porque suelen estar más del bando privado que del público, pero en esencia también, y lo más importante, la gran pregunta, ¿por qué? La clave que hay que entender es porque la cuarta T sí es una operación muy importante. Al final del día, si Iberdrola se llega con esta guerra, lo que hubiera pasado, es muy interesante, es que la mayoría de sus plantas de generación hubieran quedado sin interconexión al sistema eléctrico nacional. Por primera vez, el hecho de que haya una comisión reguladora de energía que no permite que los privados tengan picaporte, portazo y derecho absoluto de hacer lo que quieran en México, empezó a concretarse que ya no podían funcionar como era costumbre en México. En México tenían manga ancha para todo. Literalmente, y eso también saldrá pronto en una entrevista contada por un alto funcionario, Iberdrola era la empresa de los portazos. Durante 20 años entraron a CFE, en una empresa de casi 100,000 trabajadores, a decirles, a gritarles, a manotearles lo que tenían que hacer, porque todos ellos trabajaban para Iberdrola. Fue una etapa larga de humillación, de apalancar deuda para que Iberdrola tuviera el acceso a la generación e intentara casi tomar el control completo. Si se hubiera seguido en esta línea, ahora estaríamos hablando de que Iberdrola tendría de 14 a 15 plantas, digamos, de ciclo combinado, las más importantes, porque en México en un 70% funciona con gas natural, y tendrían el control absoluto de la generación y hubieran cumplido el sueño de Galán, que comenté en una entrevista, que algún día en los recibos de la luz de México saliera el logo de Iberdrola. Realmente, al impedir
que CFE fuera, digamos, oficialía de partes de Iberdrola, al impedir que la Comisión Reguladora de Energía siguiera siendo otra oficialía de partes, al emprender una política donde se cumple la ley y no se permiten trampas en el falso suministro, trampas en un autoabasto que no tiene nada de autoabasto, que es remoto y que es una simple falsificación para conseguir pagar menos cuentas e ir hundiendo a CFE. De esta manera, con una política que finalmente solo aplicó la ley, incluso en contra de tribunales y con más de 400 amparos. En una guerra, insisto, reciente, apenas hace un mes hubo nuevos amparos porque se les impidió construir una central térmica en Tuxtla, en Veracruz, por las obras inconclusas en Topolobampo 3. Realmente Iberdrola es una guerra total, lo sabemos. Y de golpe, ¿qué pasó? Que se dieron cuenta dos cosas muy importantes que han comentado en Twitter personajes muy interesantes. Saben que en el 24 finalmente no llegarán los suyos. Llegue quien llegue vinculado a Cuarta T, nadie se va a atrever a terminar o acabar con esa política de soberanía energética que impulsó el presidente. Eso va a seguir, mande quien mande, si es que obviamente viene del espacio de la Cuarta T. Y otra cosa muy importante, no van a poder seguir. Sus plantas serán suyas porque según sus contratos de productores independientes se iban a quedar la planta hasta el fin de los días, pero no la iban a interconectar a ninguna parte, porque no se va a permitir ese juego de defraudación constante que hacía Iberdrola. Dicho esto, descubrieron que como no había manera, ya mejor negociar. Y ahí yo pienso que incluso por encima de Enrique Alba, un hombre de los más gritones y más terribles, un virrey absoluto, enloquecido contra CFE, insisto, que a gritos amenazaba a altos funcionarios, Galán creo que decidió, y hay que verlo pronto, que pues era mejor ahí agarrar el cash que se pueda, porque no iban a poder, su plan su plan que empezó a finales de los 90, de quedarse con el control absoluto, de lo que era la mayor potencia industrial de América Latina y que por su conexión con Estados Unidos es fundamental en las cadenas de suministros. Realmente su plan era absoluto. Y aunque ahora digan que se van a otra parte y bla, 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 y que así además tendrán fondos para pagar compras de Nuevo México, lo esencial es que finalmente en el momento en que el Estado mexicano no consiente, no permite un sistema, digamos, de defraudación permanente, de humillación permanente, de golpe, y ya no pueden, por más que, insisto, tengan incluso la Comisión Federal de Competencia, que es algo importante, es muy posible que ese esquema financiero que se ha usado para la operación impida, digamos, algún tipo de acción, digamos, de constitucional, algún tipo de amparo, algún tipo de acción de la Comisión Federal de Competencia, que es otro organismo cooptado también. Oye, Oriol, y creo que es importante retomar algunas declaraciones, sobre todo en redes sociales, de obviamente quienes celebran esta compra de las 13 plantas a Iberdrola, en lo que muchos consideramos, ya tú me darás la opinión, una gran victoria, hasta política, del presidente Andrés Manuel López Obrador, al de esta manera doblar al que había identificado como un enemigo de los intereses del pueblo de México, Iberdrola. Pero fíjate, Pedro Ferriz de Con, y solo porque el presidente lo menciona, que se cree todólogo, ¿no? Quiere opinar de todo, dice, una cosa es decir que Malo, o sea, AMLO, compró las 13 plantas de Iberdrola en México y otra que la empresa española se haya deshecho de ellas, luego que el presidente les hiciera la vida imposible. El loco le llama nueva nacionalización. Ahí te dejo esa opinión. Pero, contraria a la opinión de Pedro Ferriz de Con, también leo a Rafael Barajas el Fisgón, uno de los mejores moneros caricaturistas de México y quien preside el Instituto Nacional de Formación Política de Morena. Dice, con la compra de 13 plantas de Iberdrola, la Comisión Federal de Electricidad ya no va a generar el 39% de su luz, sino el 55%. Con esto México recupera soberanía energética y frena el saqueo neoliberal. El negocio de las multinacionales no era la luz, sino los contratos leoninos de Fox y Calderón. Y bueno, pues sigo leyendo a muchos colegas, periodistas, algunos impresentables incluso, que hablan de que el presidente presume la compra de fierros viejos, lo que es querer torcer las cosas. Con esos fierros viejos nos clavaban la uña a los mexicanos, los iberdrolos. Con eso lo digo todo, Oriol, ¿cómo ves?
¿No? Y claro que ahora esto que, pues, es inevitable en este tipo de guerras eléctricas que pues en este caso el perdedor, el que realmente inició la guerra y no quiso negociar en un principio de ninguna forma y se lanzó casi casi a un golpismo permanente a través de la lawfare, a través de los tribunales especialmente, insisto, hablamos de más de 400 amparos contra todo, siguen amparados contra las tarifas de porteo, siguen amparados, no hay nada, tenían todo paralizado a base de amparos que incluso pese a los cambios en el tribunal, en la Suprema Corte, perdón, incluso con esto hubiera tardado mucho el proceso, pero simultáneamente al menos los organismos fundamentales del Estado mexicano ya no estaban permitiendo las tranzas habituales. Entonces, insisto, solo por esta vía, no eran fierros viejos, para nada, no lo son. Algunas centrales son muy recientes, otras no, pero realmente están en condiciones, están funcionando y hemos recuperado algo que es la soberanía sobre Monterrey, que no existía. Aparte, dulces nombres, Monterrey 1, 2 y 3, y algunas otras en Tamaulipas, eran básicamente, permitían que Iberdrola fuera la reina total y absoluta de la zona industrial de Monterrey y en parte también de Tamaulipas, junto, por cierto, Acciona, otra grupo española, en el tema eólica en Tamaulipas. Es importantísimo, pues pasamos, creo que se dijo ayer, del 5% a casi la mitad de la generación eléctrica en zonas como Monterrey y, por tanto, la fuerza que se tendrá incluso cuando Tesla llegue y requiera energía. La CFE, de esta manera, se convierte de facto en el jugador central y, sinceramente, en lo que tenía que haber sido siempre el monopolio natural en manos públicas, que es la única forma por economía de escala masiva, digamos, y pública, que tengamos siempre energía barata para todos los mexicanos. Es algo clave, no importa cómo luego lo vendan, no importa que hablen de fierros viejos, al rato hasta va a aparecer el camión de los fierros viejos, Iberdrola, no, realmente no lo es. Y mira, nada es más bonito, y ayer el video del presidente en Palacio Nacional, hay Galán, que es un soberbio, aunque Enrique Alba es peor, siempre el minion, siempre se lo es un poquito más exagerado, pero Galán diciendo que hay que respetar las políticas, digamos, de cada estado. Un tipo que no ha respetado en la vida ningún estado y que si pudiera hubiera pagado lo que pagó México de un permanente golpismo. En verdad, entonces es importante, aunque insisto, obviamente, fue la negociación a las alturas, mucha gente no la sabía, literalmente. Yo creo que incluso en CFE hubo sorpresa y de la buena, porque estábamos en un estancamiento. Hace apenas un mes, insisto, la cosa estaba estancada. Esa guerra permanente había hecho que en muchos casos la recuperación de la soberanía energética, la recuperación de la generación, del control de la generación hasta el consumo final era complejo. Los cambios habían sido muy complicados, se habían revertido a través de tribunales y estaba complicando la cosa. Aunque obviamente tenemos otra cosa muy importante, el hecho de que CFE también es jugadora importante en el mercado del gas, que CFE Energía, CFE Internacional están ahora adquiriendo propiedad de gasoductos también, va a implicar que incluso en el mercado que permite que esas centrales estén funcionando, también se piensa cada vez más importante. Entonces, a una de las paradojas es que este mundo neoliberal que quisieron crear ahora se está revirtiendo para volver a una operación de tipo estatal que permita, insisto, una energía barata y una garantía absoluta que no tengamos los incrementos de precios cuando operamos en temas de mercado eléctrico y permitimos que un grupo de privados cambien la ley para que el despacho sea para ellos y para que al final la factura final para todo el mundo sea cada vez más alta. Claro, estaremos al pendiente de cómo reescribes, pues, tu libro, mi querido Oriol Mayó, para que salga en circulación en México. Y si me permites, te estaré molestando para que hablemos cada vez con más detalles de esta Iberdrola que en México, vamos a dejarlo elegantemente, ha vendido al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador 13 de sus plantas generadoras de electricidad. Mi querido Oriol, ¿en dónde puedes seguir lo que escribes sobre el tema La Audiencia de Sin Censura? Pues ahora sí que soy monotemático en Twitter, Oriol Mayo, todo junto, ahí sí publico, ahí sí más o menos interactúo, ahí nos peleamos un poquito, ya me estoy adaptando al ring, al barrio rudo de Twitter, perdón, y a ver cómo va. Voy a seguir publicando en Twitter porque creo que es la plataforma más pública de todas, la más abierta, la que permite pues que estemos conectados con más información al momento. Ahí nos vemos en Twitter. Te mando un abrazo, Oriol. Gracias por llegar a la cita con la audiencia y ya nos debemos una comidita, una cenita, maestro. Ahí, ¿me confirmas cuándo? Claro que sí, te mando un abrazo. El maestro Oriol Mayó hablando con nosotros sin censura. Y ya llegaron Manuel Hernández Borbón.